Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre el continente americano, nuestro continente americano. Para dar una idea y tener una idea desde un principio, América fue poblada desde Asia Oriental, ¿sí? Evolucionó durante miles de años sin tener contacto con otros continentes, estableciéndose aquí también en nuestro largo territorio, generando diversas culturas y teniendo sus propias revoluciones neolíticas. Hasta las últimas décadas predominaba la teoría del poblamiento tardío, que sostiene que el ser humano llegó a América desde Siberia hace unos 12 a 14 mil años, ingresando por el puente de Bering durante las glaciaciones, cuando teníamos glaciaciones hace muchos años atrás. Se dice que de esta manera fue poblado el continente americano. En América se produjo también dos revoluciones neolíticas, una en la Mesoamérica, que contiene lo que es Centroamérica, alrededor de los años 8000 a.C., y en la región andina de Sudamérica. ¿Qué quiere decir eso? En América del Sur, más o menos hace unos 3500 a.C. En América también se desarrollaron importantes culturas, importantes civilizaciones como los Caral, los Anasi, los Nazca, los Chimbú, los Chambín, los Olmecas, los Totonaca, los Mixtecas, los mayas, los aztecas, los incas, entre otros. Recuerde usted que nosotros ya hemos visto poco a poco las grandes civilizaciones del continente Abya-Yala. Entonces, mire, todas estas culturas ya existieron en nuestro continente americano hace muchos años atrás. Mire que a partir de la llegada de los españoles, usted recuerde, en 1942, el continente estableció un intercambio social y ecológico significativo con Euroasia. El nombre de América, de nuestro continente, proviene del navegante cosmógrafo Américo Vespucio. ¿Por qué el nombre de él? Porque él por primera vez se refiere a las costas de lo que es la actual Sudamérica, considerándola como un nuevo mundo. Él recién ahí lo dijo: estamos en otras tierras, estamos en un nuevo mundo. Por eso es que desde entonces se le toma el nombre de América en honor a este navegante, ¿sí? Él dijo que estamos en un continente nuevo, y no somos parte de Asia como pensaba Cristóbal Colón, que estábamos en las Indias. Mire que los indígenas americanos carecieron también de un nombre para nuestro continente, pero últimamente han ido investigando, renovando, reivindicando antiguos nombres nativos que tenían o que le daban las denominaciones autóctonas al continente americano. Por ejemplo, como lo decía en la lengua quiché, lo decían Amarishke. En la etnia cuna, en la cultura cuna, lo dice Abya-Yala, que nosotros hemos estado estudiando. Por los aztecas decían Sem Anoc. Entonces, el nombre que les daba a nuestro continente americano, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros pueblos originarios. Luego los americanos comenzaron a declarar su independencia. Mire, luego de que ya nos conquistaron y estuvimos bajo el yugo, se dice así, de los españoles, se empieza a independizar nuestro continente, ¿no? A reclamar su derecho para organizarse como estados nacionales, enfrentándose militarmente a las potencias europeas y abriendo de este modo un proceso mundial de colonización, de descolonización, o sea que nosotros ya empezamos a tener nuestras libertades. Nuestro continente americano es el segundo continente más grande de la Tierra. Después de Asia, es el segundo continente más grande del mundo, ¿no? Del planeta Tierra. Mire que Asia ha sido el primero, después somos nosotros. Ocupa gran parte del hemisferio occidental del planeta. Se extiende, mire, desde el norte, desde el océano Ártico por el norte hasta las islas Diego Ramírez por el sur. Y aquí se unen o se confluyen los dos océanos, Atlántico, este es del Atlántico y este es del Océano Pacífico. Mire, entonces aquí se unen los dos, lo cual delimitan al continente por el este y por el oeste, pero se unen acá al sur también. Mire, entonces mire, está de polo norte a polo sur, se extiende nuestro continente americano. Tiene una superficie de 43.316.000 kilómetros cuadrados.
es la segunda masa de tierra más grande del globo, ¿no? Cubriendo el 8% de la superficie total del planeta y el 28.4% de tierras sumergidas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tierras también debajo del océano, ¿no? Aquí también tenemos tierra en un 28.4%, dice. Y aquí también está conglomerado cerca del 12.5% de población humana. Y mire que las grandes aglomeraciones urbanas, ¿qué quiere decir esto? Que donde hay más gente, donde hay más población, bastante población, son en las de ciudades urbanas como México, tiene una población grande, lo mismo Nueva York, Sao Paulo en Brasil, Los Ángeles en Estados Unidos, Río de Janeiro también en Brasil, Buenos Aires en Argentina, Lima en Perú, Bogotá en Colombia. Entonces mire, aquí están concentradas las personas, ¿no? Aquí hay una gran mayoría de gente. Debido a su gran tamaño y sus características geográficas, en algunas culturas, América se divide tradicionalmente en, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos que aquí está América del Norte, esto de aquí es América Central y América del Sur, ¿no es cierto? Que nuestro continente está dividido en tres partes, América del Norte, América Central y América del Sur, es como le han dividido. Nuestro continente también tiene el relieve viene a ser las cadenas montañosas, los nevados, montañas, hoyas, nudos, ¿no es cierto? Todo eso es el relieve. Nuestro territorio americano, mire que las placas de la corteza terrestre forman el cordón montañoso. Mire que el cordón montañoso atraviesa todo el continente americano, de norte, centro y sur. Mire, no es que pasa por el centro, no, pero pasa por a un ladito, por el lado izquierdo, digámoslo así, ¿no? Mire, está toda la cadena montañosa, de norte a sur viene esta cadena montañosa, que está al borde del occidental de América, si bien le dije al lado izquierdo, ¿no es cierto? Este es un producto del proceso de subducción de la placa del Pacífico. ¿Por qué? Porque aquí está compuesta básicamente por una serie de altas cordilleras. Todas ellas forman parte del cinturón de fuego. Aquí se llama esto cinturón de fuego, todas estas cadenas montañosas, que es el producto del choque de las placas continentales. Entonces mire, el cinturón de fuego es el producto del choque de las placas continentales de hace millones de años atrás, ¿no? Entonces nosotros tenemos la cordillera que pasa, ¿no? Que pasa de norte a sur, estas altas cordilleras. Ahora vamos a ver la hidrografía. La hidrografía se refiere a los ríos, ¿no es cierto? Entonces mire que la mayoría de los ríos de América discurren de los sistemas montañosos. ¿Qué quiere decir discurren? Que nacen de los sistemas montañosos de Occidente y se distribuyen en las vertientes de los océanos glacial ártico. También, si por aquí nace un río de las montañas, se va al glacial ártico, ¿no es cierto? Por los ríos, ¿no? Eso quiere decir. También, mire, aquí tenemos nosotros el río Amazonas. El río Amazonas también pasa por todo lo que es de Perú, Brasil, todo, y va a desembocar en lo que es el océano Atlántico. Entonces, mire, nace de las montañas, mire que nace y tiene que recorrer mucho territorio para ir a desembocar en los océanos. Entonces, por eso dice que la mayoría de los ríos de América discurren de las montañas, ¿no? Del sistema montañoso, y se distribuye en vertientes, o sea, en ríos, y se van a los océanos glacial ártico, al océano Atlántico, al océano Pacífico. Entonces, mire, todos ellos desembocan en diferentes lados. Entonces, mire qué amplitud, qué grandes son nuestro sistema montañoso para que puedan nacer y cruzar esas montañas. Y mire que el hecho de que estos ríos pasen es muy favorable en sus cuencas, es muy favorable la agricultura, y esto ayuda a los habitantes de la zona, ¿sí? Mire que la flora y fauna también de América es muy variada y diversa por su gran extensión territorial que nosotros poseemos. Tiene una diversidad o unos diversos ecosistemas, hay una diversidad de climas, de biodiversidad, siendo así el continente con mayor biodiversidad del planeta. Y su clima, debido a la extensión considerable que es de norte a sur, usted recuerde, de polo norte hasta polo sur,
De este a oeste, América cuenta con casi todas las totalidades de los climas que existen, que es el frío, el cálido, el primavera, otoño, ¿no es cierto? Todos los climas también posee el continente americano. Mire que la geografía humana tiene sus propias características culturales y económicas, ¿sí? Usted recuerde que América más o menos le han dividido en América Latina, que corresponde todo lo que es el sur y Centroamérica, y la América anglosajona, que está al norte, que está conformada por los países de Estados Unidos y Canadá y que hablan principalmente el inglés, mientras que América Latina está ubicado al sur, ¿no es cierto?, Centroamérica y América del Sur, donde se habla el español, principalmente el español y el portugués. Mire que es el tercer continente más poblado. Primero es Asia, después es África y tercero es América, el tercer continente más poblado. La población americana está constituida por millones de habitantes aproximadamente y somos descendientes de grupos étnicos. Así también somos descendientes del mestizaje entre amerindios y los esquimales, ¿no es cierto?, que constituyeron los habitantes autóctonos de aquí. Y también tenemos de Europa, como los españoles, los portugueses, los franceses, todos ellos que vinieron, ¿no es cierto?, acá a América. Y también tenemos los africanos. Entonces, mire, vinieron culturas, vinieron razas, y también hubo el mestizaje acá en América, ¿no?, donde la mayor parte somos mestizaje. Entonces, los principales idiomas corresponden a lo que nos instauraron los colonizadores. Por ejemplo, nosotros somos españoles, entonces de España nos instauraron el castellano, el español, lo mismo de otros países, el inglés, ¿no es cierto? Entonces, y también se conserva el idioma de las culturas amerindias, o sea, las propias de nuestros pueblos originarios, también se conserva el idioma de ellos, también se conserva como parte de nuestra historia. Mire que la religión, históricamente, antes de la llegada de la colonización europea acá a América, antes que llegaran los viajes europeos, usted recuerde que había muchas culturas, ¿no es cierto?, y habían importantes rituales de origen maya, quichua, azteca, ¿no es cierto?, usted recuerda, ¿no es cierto?, olmeca, entre otros. Con la llegada de los europeos nos introdujeron aquí en América el cristianismo. Entonces, hoy en día el cristianismo es la religión mayoritaria aquí en nuestro país, continente americano, en todos los países en el continente americano, ¿sí? La religión principal dentro del cristianismo y de todo el contexto religioso de América es el catolicismo, ¿no es cierto?, católicos, la mayor población es católica. La geografía política, ¿qué quiere decir esto? Es cómo está dividido nuestro continente América, qué países. Entonces dice que América políticamente se divide en 35 países independientes, ¿sí? Somos 35 países que estamos conformando el continente americano, y hay 23 dependencias de países europeos. O sea, son pequeñitas islas que hay por el sur, por ejemplo las Malvinas, así que pertenecen todavía a países europeos. Mire que entre los acontecimientos políticos más importantes de la historia de nuestra América contemporánea fue la Revolución Mexicana en 1910, que duró hasta 1917. Tenemos la Guerra Fría de 1941 y 1991, después de la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra Fría, donde se opuso frontalmente a Estados Unidos y la Unión Soviética, y también tuvimos la Revolución Cubana en 1959. Mire que en las décadas de 1960 y 1970 aparece el rock and roll como resultado de la función de las culturas afroamericanas, ¿sí? Aquí se fusiona la música de los afros con las americanas y su difusión mundial. A fines del siglo XIX, los países de América buscaron conformar un sistema de unidades, también necesitaron buscar organismos que nos controlen, que nos cuiden, normas que nos protejan. Entonces, mire, también América buscó conformar esta unidad, como por ejemplo tenemos la OEA, Organización de Estados Americanos, la UNASUR, o el Mercosur, Mercado Común del Sur, o tenemos la CAN también, ¿no?, Comunidad Andina de Naciones, o el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Entonces, mire, nuestro continente americano
es muy amplio para poder estudiar, ¿no? Lo hemos hecho de una manera reducida, ¿no?, a nuestro continente americano, desde cuando empieza a llegar los primeros pobladores, colonización, culturas, mire, nuestra religión, todo. Entonces, hemos estudiado en sí a nuestro continente americano donde nosotros vivimos. Muchas gracias, estudiantes, por su atención.